usted mira. Un segundo, por favor. Ya, a ver, jóvenes, felizmente termino esa reunión de la facultad, bueno, de la Universidad General era. Entonces vamos a ver rapidito SARS-CoV-2 para que luego presentes el seminario de SOVA crisis asmática. ¿Qué significa SARS-CoV-2? Es el nombre que se asignó al agente viral por sus siglas en inglés. Y como ya existía uno, por ello se denomina SARS-CoV-2. Esto fue o se inició como pandemia en el mes de diciembre. Bueno, no se declaró ahí todavía la pandemia. Se inició en una ciudad de Wuhan, en China, ¿ok? Que observaron que pacientes adultos presentaban dificultad respiratoria severa. Se presentan como neumonía típica con infiltrados bilaterales en vidrio esmerilado, fiebre, en ocasiones falla renal, elevación de la PCR, trombopenia, linfopenia y aunque el cuadro clínico también puede ser muy leve. Bueno, el inicio se dice que fue a través de la transmisión del murciélago y que posiblemente utilizó un animal vendido en el mercado de mariscos de Wuhan. Y como saben ustedes también, están acostumbrados a comer carnes crudas. Y por ello se realizó el contagio humano. Abajo tienen los otros coronavirus humanos. De verdad que yo ya he salido de esa reunión, pero no sé qué más puedo hacer. Ya. Esto es en la línea del tiempo que lo pueden leer. Aquí quizás remarcar que el 11 de marzo del 2020 la OMS declaró que el mundo se enfrentaba a una pandemia. En todos los países se instalaron diferentes estrategias para disminuir el ingreso y la transmisión de la infección. En el Perú se presentó el primer caso el 6 de marzo del 2020. Desde entonces en Arequipa, como sabemos, había muchos casos para COVID y muchos fallecidos. Nosotros somos una de las ciudades que ha sufrido más y encima con muchas variantes. Es la primera ciudad que encontraron la variación Delta. ¿Cómo es la infección por SARS-CoV-2 en niños y adolescentes? Es un factor importante en la propagación de esta enfermedad y es clave para el desarrollo de la inmunidad colectiva. Los niños tienen un curso de enfermedad asintomático la mayoría de veces, pero muy grave en los adultos. ¿Por qué es baja con respecto? Bueno, hay varias teorías por lo que en los niños la severidad es más baja. Dice, de este grupo va a ser requerido aproximadamente el 5% de casos pediátricos. Pero vamos a ver que hay dos tipos en pediatría. Esto, como pueden ver, las dos olas que hemos tenido, tanto en el Perú como en nuestra ciudad, aparentemente la tercera ola está iniciando en Lima, porque ya han reportado mayor cantidad de casos y de hospitalizaciones. ¿Ok? Esto en cuanto a las personas vacunadas hasta septiembre. Y esto en las regiones, ¿no es cierto? Para que se pueda ver. Arequipa está en el penúltimo lugar, pero que no es tanto. ¿Ok? Muy bien. Esto hice la sala situacional para la clase anterior que di.
Pueden ver esto, ya saben que varía. Y aquí solamente para mostrarles que los casos en niños, miren, en el celeste, de 0 a 1 representa el 1% y de 12 a 17 otro 1%. Casos notificados que puedan ver un poquito ustedes aquí en la región de salud de Arequipa. Factores de severidad y muerte en adultos, tema de examen. En adultos, bueno, no, ahorita pasamos a niños. Esto es solo para que vean. En adultos, la comparación, vamos a hacerla después con niños. Entonces, la etiología. Los coronavirus son un grupo de virus relacionados con la transmisión zoonótica y causan enfermedad de mamíferos y aves. Contienen el AR o ácido ribonucleico. Tienen una envoltura con una apariencia de corona, como pueden ver en la figura, bajo la observación microscópica debido a la presencia de glicoproteína S. Sobresale como espículas en su membrana y que permite la unión de los virus con las células diana. Tiene una forma redondeada con un diámetro de 60 a 100 milímetros, nanómetros. Pertenece al género de beta-coronavirus. Utiliza la enzima convertidora como la angiotensina 2 o conocida como ECA2 como receptor funcional para el ingreso a la célula. Esta enzima es una proteína de membrana expresada en el pulmón, neumocitos tipo 2, el corazón, riñón, intestino, y está asociada principalmente a enfermedades cardiovasculares. Bueno, lo mismo que les acabo de decir, tiene una capacidad de transmisión interespecies y puede haber asintomáticos, casos leves o casos severos. Bueno, ya les presenté también estos tipos. En cuanto a la patogenia, es necesario conocer el sitio de ataque, que hemos dicho son los neumocitos tipo 2. Entonces, ¿qué va a suceder acá en la fisiopatología? Pueden ver la espiga de glicoproteína se une a la enzima ECA2 y va a ocurrir la endocitosis del virión con la ayuda de la serina, proteasa 2 transmembrana, que están abreviados en azul, aquí. El virión, libera RNA al interior de la célula, ¿no es cierto? El RNA se transfiere al aparato de Golgi en 4, donde se le introducen poliproteínas no estructurales para su posterior liberación y formación del complejo de replicación. En 5 ya tienen el complejo de replicación, produce más RNA viral para perpetuar la multiplicación viral. En 6 son ensambladas las proteínas al RNA viral por dentro de un nuevo virión que saldrá del aparato de Golgi. Y en 7 los nuevos viriones son liberados, son endocitados para su transporte. Y en 8, llegando a la membrana celular de los nuevos viriones, son liberados a la luz alveolar que pueden infectar allí a un nuevo neumocito tipo 2 o ser expulsados por la vía respiratoria. Bueno, estas son las células presentadoras de antígenos. Ustedes pueden ver los sitios de acción: piel, mucosas, pulmón, intestino y sangre. Otro poco de lo que sucede, ¿no?, en esto que les hemos explicado, la fisiopatología. Van a ver ustedes que primero va a haber una activación macrofágica, ¿no?, o más. Luego hay una primera tormenta de citoquinas en la que se va a elevar el fibrinógeno ferritina dímero D, la PCR, velocidad de cementación, el LDH, y va a haber apostosis de linfocitos. Ahí hay un daño del endotelio. Generalmente los cuadros leves, 80%, van a ir a una buena respuesta y baja inflamación. En cambio, los cuadros severos, que es aproximadamente el 15%, van a tener mala respuesta, gran inflamación, tormenta de citoquinas, trombosis. Y además, más aún de los que sufren del corazón, de cualquier patología cardíaca, es más peligroso, de peor pronóstico. Va a haber una injuria renal, una injuria hepática y a lo que llamamos falla multiorgánica y la muerte, ¿no? El cuadro clínico se acerca a un 5% y eso sobre todo va a estar relacionado con la carga viral. A nivel pulmonar, hay hallazgos característicos del daño producido por este virus, como inflamación alveolar exudativa e inflamación intersticial. Otros hallazgos son exudado fibroso, proliferación del epitelio alveolar con descamación focal,
las membranas hialinas con trombos en pequeños vasos y exfoliación del epitelio bronquial. Bueno, un poco más para que repasen esto de la fisiopatología, creo que también lo conocen bastante bien, sobre todo si ustedes se informan. Entonces, acá les decía que hay hipótesis por las cuales el niño se afecta menos. Muchas veces también recuerden que se afecta menos, pero se dice que tiene mayor carga viralis. Fueran los que han contagiado o contagiarán a los adultos mayores, a los ancianos. Entonces, estas hipótesis, la primera sería que hay una menor presencia de esta enzima ECA2 en los pulmones de los niños. La segunda sería la teoría del daño endotelial, ya que el daño endotelial previo, o sea, los niños que sufren de bronquitis, bronquiolitis, en fin, puede facilitar e incrementar la respuesta inflamatoria y ya está preparado para el SARS-CoV-2. La tercera propone una inmunidad innata de primera línea de defensa contra el SARS-CoV-2 porque está estimulada por la infección virales comunitarias anteriores, ¿no? Y por el esquema de vacunación. Ya saben, la transmisión, va a haber transmisión directa a través del contacto directo o aerosol de gotitas medianas o grandes. Y transmisión indirecta a través de un vehículo común, aerosol, gotitas pequeñas y el vector. Todo va a depender de la susceptibilidad del huésped, base genética, edad, sexo, exposiciones, mecanismos innatos de defensa, inmunidad específica y humoral y celular. Y también el medio ambiente. Bueno, ¿cómo es la transmisión? Las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células en el aparato respiratorio del huésped. Los genes del virus sufren mutaciones que alteran las proteínas de la superficie. Entonces se van a adherir a las células del huésped y se desarrolla la enfermedad. Vean ustedes el aerosol al hablar, al cantar, al toser, estornudar, ¿no? Entonces estas gotitas se transmiten por contacto. Podría ser aéreo, micropartículas en aerosoles. Por eso recuerden que se está tratando de estar muy protegidos cuando se intuba un paciente, de no realizar, por ejemplo, nebulizaciones en los niños que realizamos porque va a provocarse más aerolización y puede contagiar más veces. Quizás acá miren que es menor por la distancia, que ya también conocen eso, 1.5, 2 metros, miren 6 metros, es menor. En cuanto a las pruebas, ¿no es cierto?, de SARS-CoV-2, si pueden ver, está en rojo, en la etapa muy transmisible, en amarillo poco transmisible y en verde ya no transmisible. Con la prueba PCR tú puedes detectarlo desde prácticamente unos días antes del inicio de los síntomas. ¿Está bien? O graves, pacientes graves o críticos. En cambio, con los anticuerpos IgM, alrededor de los 10 días de inicio de los síntomas. Y la IgG un poco después. ¿Ok? La IgG es la que va a perdurar después. Por eso cuando ustedes han tenido la respuesta de algún familiar, de algún paciente o han conocido, está con IgG, ¿qué le dicen? Ya está pasando la enfermedad, porque están en esta etapa, ya no contagia. Pero el grave crítico, miren cómo es la situación, diferente. ¿Ya? Periodo de incubación de 2 a 14 días, en promedio 5.1 días. Transmisión presintomática 12.6 y podría transmitir 3.9 a 4.7 días previos a los síntomas. O sea, transmite el paciente antes de que se presenten los síntomas. En un estudio descriptivo con 10 niños hospitalizados en un periodo de incubación fue de 6.5. Este es un estudio, uno de tantos estudios, con un rango de 2 a 10 días, es el periodo de incubación. La diseminación del virus en las muestras tomadas de las virus fue prolongada, lo cual impone un reto de control de infecciones. La diferencia de los adultos en este estudio no se encontró viremia. El 83.3% de los pacientes se detectó el virus en heces por más de 2 semanas y hasta un mes de duración. En los estadios tempranos de la epidemia se ha descrito un patrón de rápido aumento del número de casos en niños. Luego se ha observado una disminución gradual y estable en esta etapa. La mayoría de casos fueron de niños tratados por COVID-19. Estos datos sugieren transmisión familiar, como ya conocemos. A través del ¿Cómo va a contraer un niño el COVID-19? A través del contacto de secreciones respiratorias de personas infectadas. Estas secreciones se van a diseminar por gotas y que pueden alcanzar hasta 2 metros de distancia. Recuerden que es más lejos si el paciente estornuda o tose.
o al cantar también. Otra forma de transmisión es al tocar objetos o superficies contaminadas con el virus, contacto de la mucosa con boca, ojos, nariz. Por eso se educa a todas las personas, en realidad, toda la población, que no se toque cuando sale, sobre todo a la calle, boca, ojos, nariz. Menos si no te has lavado la mano. Entonces, Doreland creó 10 situaciones experimentales mediante aerosolución del virus en las que demostró que este es vía en aerosoles durante 3 horas y que fue más estable en plástico y acero que en cartón y cobre. Como en la clínica. Entonces, en general vamos a hablar, o primero hablaré del COVID respiratorio, ¿ya? Quizás para decirles que nosotros en la primera ola hemos tenido respiratorios con poco sintomatología, digamos, no tan florida como los adultos, y hemos tenido un par de fallecidos. Un paciente cardíaco de 12 años que tenía miocardiopatía dilatada y otro niño que falleció dos creo que fallecieron en el Goyeneche porque salían las pruebas negativas y luego salió positivo. Nosotros por la pandemia nos evacuaron de nuestro piso de pediatría, así es que no estábamos en el hospital prácticamente durante la primera ola. Estuvimos atendiendo pacientes no COVID, que había un porcentaje, porque ya saben que todo el mundo estaba asustado y nadie llevaba a su niño ni a vacunar ni a nada. Pero sí había situaciones en que hemos hospitalizado, incluso en la clínica Paz Holandesa donde trabajábamos. Cuando hemos regresado nos han dado la cuna, que eran 4 cuartos, más o menos amplios, que no se podían ni tener 4 pacientes hospitalizados. Y de ellos, no, primero llegamos al PRONIC, que es una estructura de plástico grueso, doble plástico si quieren. Al inicio no había aire acondicionado, por lo tanto sufrimos de mucho calor. Y ahí venían los pacientes, por ejemplo, con epilepsia y COVID, pero con fiebre, por decir, pero no problema respiratorio, no dificultad respiratorio, pacientes con leucemia y COVID y cosas allí. Pero no hemos tenido tanto respiratorio. Hemos tenido más lo que se llama MICE o PIMS, que se llama ahora. Lo vamos a tocar después. Y eso es lo que diferencia un poco de los adultos. O sea, por eso es que en niños hay que diferenciar si es COVID-19 respiratorio, que va a afectar más al sistema respiratorio, o que va a afectar a muchos órganos, que ese es el MICE. Ya, ahorita hablamos del MICE o PIMS. El coronavirus en general, ¿cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor muscular, tos, dolor de pecho, cansancio, falta de aire. Manifestaciones clínicas más común, la fiebre, la tos y el cansancio. Menos común, dolor de cabeza, ojos irritados, pérdida del gusto y el olfato, dolor de garganta y dolores musculares, disnea. Y ahí tienen una clínica en algún estudio que pueden ver lo que estamos diciendo. Respecto de la presentación también ahí están viendo, pero esto es prácticamente en adultos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición operacional que nos llega, ¿no es cierto? Porque ya había una guía del COVID. Persona que adquiere, persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos o síntomas: tos, fiebre y cefalea, y que se acompañe de uno de los siguientes: disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, ardor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico. Tema de examen, ¿ya? En niños menores de 5 años, ¿cómo puedes entender, captar la irritabilidad? Puedes captar la cefalea a través del niño que está irritable en diferentes grados. Clasificación en niños en COVID. Tienes asintomático, en segundo lugar. Puede tener fiebre leve, fatiga, mialgia, síntomas de infecciones agudas del tracto respiratorio. En tercer lugar, podría ser una neumonía moderada, fiebre y tos, o tos productiva, sibilancias, pero no hipoxemia. En la 4 tenemos fiebre severa, tos, taquimia, saturación de oxígeno menos de 92% y somnolencia. Y en 5 tenemos proceso rápido y crítico hacia el síndrome de dificultad respiratoria aguda, o ARDS, o insuficiencia respiratoria. Clínica en niños, ya un resumen de todo esto: fiebre, escalofríos, tos, congestión nasal, pérdida del olfato, del gusto, dolor de garganta, dificultad para respirar o disnea, diarrea, náuseas, vómitos, dolores estomacales, cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares, corporales, poco apetito o mala alimentación.
Ya en el hospital de Wuhan, este es otro de los estudios que nos presentan, fue el único centro destinado a la atención de niños con COVID. En esa ciudad se evaluaron 1.391 niños que tuvieron contacto con personas. Se estudiaron 171 niños hospitalizados por COVID-19, entre ellos el 60% fueron varones, o sea, sigue la afectación siempre es más en varones, en una edad mediana de 6.7 años y un rango de un día hasta 15 años de edad. Con respecto a la sintomatología, el 15 o 16% era sintomático, el 19% tuvo síntomas de tracto respiratorio alto y el 65% tuvo neumonía. Los síntomas más comunes, tos, eritema faríngeo, fiebre. Otros síntomas menos frecuentes fueron diarrea, fatiga, rinorrea, vómitos, taquimia, taquicardia. ¿Ok? El 2.3% presentó desaturación, menos de 92%. ¿Cuánto estuvieron hospitalizados? En promedio, 12.5 días. En comparación con los adultos, hay pocos casos de infección de SARS-CoV-2 en niños. Se describen síntomas leves en este grupo etario, además un porcentaje importante de niños permanece asintomático. Pero no se descarta que la prevalencia de esta infección sea mayor en niños que la presencia de casos asintomáticos. Recuerden también que va a depender de la genética, porque si ustedes un poquito se ponen a pensar nada más en sus familiares o amigos, hay familias o hogares en los que entra el COVID y ha matado a 2 o 3 personas y los otros han estado graves, los que se han sobrevivido. Y en otros ha entrado el COVID y la mayoría no tiene ni síntomas. Y eso se está describiendo que es por los genes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermedad grave en el paciente pediátrico? Según la evidencia actual, ya que en este grupo se ha reportado mayor tasa de casos graves críticos, en el 10%, se presentó en el 50% de los casos críticos. En el segundo grupo, con mayor tasa de casos graves críticos, fue de 1 a 5 años, y el resto mostró el 5%. Es importante considerar, aquí están los factores de riesgo en pediatría. Este es tema de examen, ¿ya? ¿Qué enfermedades crónicas nos va a decir que es un predisponente para que los niños se tornen graves en pediatría? Inmunocomprometidos, asma grave, cardiopatías congénitas, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad neuromuscular, diabetes, afecciones genéticas, neurológicas, metabólicas, todos los niños con PCI, todos los niños con cardiopatías congénitas, con problemas renales, todos entran aquí. Y dice factores a considerar también las circunstancias sociales, ¿no? Porque muchas veces ustedes saben que las familias pobres duermen en un solo dormitorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo aislar al que se enfermó, por ejemplo? ¿Cuál es la clínica grave en niños? Por ejemplo, se realizó muestras de hisopado nasofaringe tratados en la unidad de cuidados intensivos en esta ciudad de Wuhan. El rango de edad fue de 2 meses a 15 años, 75% fueron varones, vuelvo a repetir, esa predominancia, igual que adultos, se presenta. Los síntomas más frecuentes al ingreso al hospital fueron taquimia y fiebre. 3 pacientes nomás estuvieron en cuidados intensivos. Todos los pacientes graves presentaron taquimia. Eso es un signo y síntoma muy importante en niños, sobre todo los que van a presentar mucha gravedad. El daño pulmonar es más pronunciado en pacientes críticamente enfermos. En estos pacientes, la tormenta de citoquinas se caracteriza por el aumento de concentraciones plasmáticas de citoquinas proinflamatorias como la L, la B, la 6, la 12, y factor de necrosis tumoral y citoquinas antiinflamatorias. El aumento de linfocitos TSD4 indica sobreactivación del sistema inmune, lo cual puede llevar a desórdenes inmunes graves. En un estudio retrospectivo en China, en que se evaluaron las características clínicas y epidemiológicas de 2.135 niños que fueron sospechosos o confirmados de COVID-19, se describió que los casos graves correspondían al 10%. Bueno, 10% en menores de un año, 7% de 1 a 5 años, 4.2% de 6 a 10 años y el 4% de 11 a 15 años. Estos hallazgos sugieren que los lactantes son más propensos a presentar casos graves y críticos, y en esta serie que solo un paciente varón de 14 años falleció. Se han publicado estudios que han evaluado muestras de líquido amniótico para hablar ya en la clínica en neonatos, ¿ya? Cordón umbilical y leche de madres afectadas, los cuales tuvieron un resultado negativo para SARS-CoV-2. O sea, no estaba en el líquido, no estaba en el cordón, no estaba en la leche.
Sin embargo, un estudio de corte que evaluó a 33 recién nacidos de madres con COVID-19 informó 3 neonatos con la enfermedad. En 4 de los 33 pacientes, el síntoma más común fue dificultad respiratoria. Los hallazgos radiográficos fueron inespecíficos y no se reportó muertes. Los síntomas fueron leves y el desenlace clínico favorable. El caso más grave pudo deberse a la prematuridad, asfixia y sepsis, más la infección por SARS-CoV-2. Esta evidencia no es concluyente, ¿ok? Ese es el estudio que yo encontré en neonatos, porque no había. Definiciones de caso. Vuelvo a repetirles, esto es de la guía a nivel Perú. ¿A quién le llamamos caso? Incluye los siguientes casos. Haber permanecido en el mismo ambiente cercano de un paciente COVID-19, incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar o reuniones. Viajar con un paciente COVID-19 que haya una distancia de menos de 1 metro, el avión. Y personal de salud sin equipo o un equipo deficiente. Caso sospechoso, persona con infección respiratoria aguda, ya saben las características. Persona con enfermedad respiratoria aguda, ya saben que todos en esta pandemia, sobre todo en la primera y segunda ola, que tenía dificultad respiratoria, tenía que ser estudiado para SARS-CoV-2. ¿Ok? Y persona con infección respiratoria grave, fiebre superior a 38, tos, dificultades que requiere hospitalización sin otra alergia. Todos esos son casos sospechosos. Caso probable o confirmado. Probable, un caso sospechoso con resultado laboratorio indeterminado para COVID. Caso confirmado, una persona con confirmación de laboratorio para SARS-CoV-2, independientemente de los signos clínicos, por si acaso. O sea, tengas o no tengas síntomas, simplemente si sale el laboratorio positivo, eres confirmado. Y caso descartado, paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio para SARS-CoV-2, pero sabemos ahora que la antigénica no cubre todo el tiempo, ¿no? La PCR, en cambio, es definitiva, es más definitiva, que tampoco cubre el 100%. Bueno, acá tienen un triángulo de evaluación, creo que lo pueden leer, ¿no? Casos leve, moderado, severo. Y ahí tienen, si tiene factor de riesgo, ¿no? Si no, pueden leerlo esto. Y un algoritmo de investigación, manejo de contactos por COVID-19. Recuerden que antes tuvimos mucha escasez de pruebas en la primera ola, solo se hacía la rápida, que no era definitivo, ¿no? Luego ya, gracias a Dios, hemos tenido las antigénicas. Y también se dispone de PCR. Bueno, al menos en el hospital lo no elevado. ¿Cómo va el diagnóstico? Con PCR elevada, hemos dicho, ¿sí? Permite el diagnóstico etiológico. No es, o sea, en todo lo que hemos leído o los he explicado, es un poco qué cosas más tiene a partir, ¿no? A partir de que tú detectes el SARS-CoV-2 a través de hisopado nasofaringes o orofaringes. Una alternativa diagnóstica es el secuenciado genético del SARS-CoV-2 en muestras de tracto respiratorio o sangre. Se han descrito un aumento también de la PCR, procalcitonina y deshidrogenasa láctica, así como el aumento de la alanina aminotransferasa y del dímero D, como saben ustedes. Un recuento de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, plaquetas fueron normales o estuvieron levemente afectados. Sin embargo, la evaluación con citometría de flujo se describe que los pacientes más críticos presentan disminución del porcentaje de linfocitos y hay aumentos de linfocitos CD3 y CD4. Esto nuevamente para que vean el periodo de asintomático, sintomático y convalescencia. Y ahí vean ustedes con la prueba PCR se va a detectar en todo el tiempo. IgM un poco antes del periodo sintomático y la IgG es después de iniciados los síntomas. Creo que no es importante esto. Bueno, detección de SARS-CoV-2 en muestras. Aislamiento de SARS-CoV-2, por ejemplo, en esputo, secreción bronquial, nasofaringe, en heces, en conjuntiva, en sangre. Sin aislamiento, o sea, no han encontrado en orina, leche materna, líquido amniótico y cordón umbilical. Bueno, eficiencia de la prueba PCR, vean. Mayor porcentaje tiene si hicieras una de esputo o de lavado bronquialveolar, pero eso no hacemos. Se hace en hisopado nasal o orofaringe, por eso les decía que eso es un 73%. Estos hallazgos de laboratorios en adultos, bueno, esos son revisiones, ¿no? También lo mismo que hemos dicho ya que está aumentado y que no, creo que podemos pasar. Laboratorio igual.
Diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, en la radiografía torácica de los niños no hay hallazgos anormales en las fases tempranas. O sea, tú puedes tener una placa de un niño normal. En las tomografías, 4 fases según el patrón de afectación. Estadio temprano, las lesiones en su mayoría son bilaterales con hiperdensidades subpleurales y consolidación. Conforme el cuadro avanza, se observan imágenes de un patrón en vidrio esmerilado y nódulos pequeños, y en estos estadios avanzados se observa lesión que se expande y densidad aumentada. Y va tomando, ¿no? Generalmente hemos dicho más en adultos, que comienza en las bases y va subiendo hacia los ápices. Las imágenes de patrón en vidrio esmerilado e imágenes de consolidación pueden coexistir, y el engrosamiento septal interlobular. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes. En el estado crítico se observa que hay lesiones de consolidación pulmonar y que los pulmones están comprometidos. Se muestra como un pulmón blanco, ya cuando base con broncograma aéreo o lo que llamamos hepatización pulmonar. En los estadios de recuperación, nuevamente las consolidaciones se detonarán como patrón vidrio esmerilado y luego se reducen gradualmente con unas bandas fibrosas. Los hallazgos descritos indican que los patrones de tomografía y de tórax, causadas por SARS-CoV-2 son compatibles con las descritas en otros patógenos virales, bacterianos o fúngicos. Además, en comparación con los se observa mayor compromiso en regiones subpleurales. Y aquí tienen, por ejemplo, una tomografía 5 días después del inicio de síntomas, ¿no? Comienza más en la base, por ejemplo, acá tienen una opacidad ya heterogénea con broncograma aéreo en su interior. Las bandas fibrosas y por ahí puede ver bronquiectasias. Y el patrón en mosaico, ¿qué quiere decir? Zonas de hiperlucidez con otras zonas de hipodensidad. Esto, por ejemplo, es el mismo paciente 19 días después del inicio de síntomas en tratamiento. ¿Qué hacemos del tratamiento? Es un nuevo patógeno, no hay tratamiento, no hay vacuna en el sentido específico o que sí te garantiza que no te va a dar. La vacuna que nos están poniendo es para que no hacer la enfermedad grave, no llegues a hospitalizarse o no llegues a la UCI. Pero no te dice que si tú te vacunas no te va a dar, como las vacunas de los niños, por decir. Hay picos de incidencia muy elevados, menor oportunidad de atención. La mayoría de pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo y soporte ventilatorio. Los principales tratamientos de investigación es el liponavir, ritonavir, remdesivir, hidrocloroquina, tocilizumab. Recuerden ustedes que al inicio se decía que algunos reportes, ¿no? Que los antiparasitarios eran buenos, en fin, después dijeron que no, igual que la hidroxicloroquina. Pero todavía no se tiene para decir, este es el tratamiento, ¿no? Como protocolo, no tenemos. Sí, también saber que a los pacientes graves, sobre todo en adultos, se pone la dexametasona. ¿Ya? Y pueden leer un poquito los efectos secundarios, riesgo tromboembólico y COVID se ha informado, casos de tromboembolismo venoso, trombosis de catéteres, diálisis, parámetros de coagulación alterados y trombosis microvascular. Se necesita más datos de riesgo trombótico y el impacto de profilaxis con anticoagulación. Cuando tenemos al dímetro D muy elevado, ponemos un anticoagulante como la enoxaparina. Y lógicamente, están los corticoides e inmunoglobulinas, sobre todo en el MIC. Según investigaciones en el manejo de los niños críticamente enfermos, se centró en el soporte sintomático, respiratorio con oxígeno, alto flujo y ventilación mecánica. Además se describen otros tratamientos como el uso de antivirales, antibióticos, cuando se complica o se sobreinfecta por una bacteria, corticoides e inmunoglobulinas. Se ha informado que se puede usar antivirales, por decir, en pacientes graves. El uso de antibióticos cuando se sospeche de sobreinfección bacteriana. En casos de sepsis, simplemente las guías internacionales para su manejo. Y el uso de corticoides no se asoció con el tiempo de la eliminación del virus. O sea, el corticoide va a ayudar a la inflamación que se produce. Pero sin embargo, se dice que la metilprednisolona redujo riesgo de muerte en pacientes adultos que desarrollan ARDS. De acuerdo al manejo, de acuerdo a la condición clínica, ambulatorio, aislamiento domiciliario, los lactantes deben continuar con leche materna, mantener el estado de hidratación, puedes dar antipiréticos, no usar aspirina, por favor, en niños,
Y si la fiebre persiste más de 48 horas, presenta dolor de pecho, dificultad para respirar, tienes que llevarlo porque el paciente ya está grave. Manejo hospitalario, medidas de protección, realizar los pedidos de examen auxiliares. Si no tolera la vía, tienes que poner hidratación endovenosa, para paracetamol, reevaluar. Factores de gravedad. Cuando yo sé que un niño se me va a poner más grave, cuando hay dificultad respiratoria, sobre todo en aumento, hipoxemia, que vaya desaturando, llegó saturando a 92 y ahora satura a 90 a pesar del apoyo con oxígeno, ¿no? Deshidratación, expectoración con sangre, dificultad para alimentarse, confusión o somnolencia, estertores crepitantes en la auscultación, rayos X de tórax con infiltrados pulmonares y compromiso hemodinámico. Bueno, eso es un poco de todo. Eso les decía, la cloroquina o la hidroxicloroquina. Ya, la prevención general ustedes la saben. Ya, y quiero hablarles un poquito del MICE. El MICE se presenta más o menos 3 semanas a un mes después de que, por decir, ha habido pacientes con COVID-19 en la familia. Cercana, se supone, papá o mamá. El niño la pasó piola cuando el adulto estaba presentando los problemas respiratorios y después de 3 a 4 semanas comienza un síndrome inflamatorio multisistémico en niños o pediátrico que se le ha puesto así y por eso se llama PIMS. Es un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente al SARS-CoV-2. Este síndrome se parece a la enfermedad de Kawasaki. Entonces, tenemos que en este síndrome, con una variedad de presentaciones clínicas y ausencia de hallazgos patognomónicos o pruebas diagnósticas en pacientes pediátricos con un estado hiperinflamatorio de características sistémicas comprometiendo distintos órganos, incluso llevándolos a fallas agudas relacionadas al SARS-CoV-2 con un mes previo a la exposición. ¿Está bien? Los adolescentes y niños muchas veces mayores de 5 años van a tener una afectación cardiovascular más frecuente. Entonces ahí pueden ver los síntomas que vamos a tener. O sea, no tienen problema respiratorio, no va a haber dificultad respiratoria. Puede haber, sí, a la vez también, ¿no? No digo que, o sea, lo que es característico es que no tienen problema respiratorio, pero no quiere decir que ningún niño que le diagnosticamos PIMS haya tenido respiratorio. Muchas veces las placas se ven comprometidas, pero no tienen ese distrés, o sea, todo lo que conocemos y les he hablado hasta ahora de pacientes con problema respiratorio, ¿ok? Entonces, presentan conjuntivitis, rash, linfadenopatías, sibilancias, ¿no es cierto? Alteraciones cardíacas, hipoxemia, trombopenia. Y acá tienen la clínica. Fiebre, síntomas digestivos, porque vienen los niños con fiebre y diarrea, vómitos. Eso es lo que mayor tiene y tú revisas al niño y encuentras el exantema, puede haber shock, taquicardia, hipotensión, por eso nos mueren, o tú tienes que estar atento porque ese niño tiene que ir a UCI. En Lima, por ejemplo, en el hospital de niños, muchos niños han llegado a la UCI por este problema. Cefalea, meningismo, confusión, aproximadamente el 20%, y síntomas respiratorios como tos, vean, es poquito el porcentaje. Según la OMS, el paciente se cataloga como homicida el paciente menores de 19 años con fiebre más de 3 días y 2 de los siguientes criterios: la erupción cutánea o conjuntivitis, hipotensión o shock, datos de disfunción miocárdica o pericarditis, evidencia de coagulopatía, síntomas gastrointestinales, los valores elevados de marcadores de inflamación, elevación de BSG, PCR, PCT y ninguna otra causa micrológica evidente, ¿no es cierto? Y que tengas evidencia del SARS-CoV-2. Bueno, hallazgos de laboratorio, creo que lo pueden leer, es un poco lo mismo que les he dicho del otro. Hallazgos en imagenología, tenemos ecografía, ¿no es cierto? Radiografía de tórax, puede haber derrames pleurales, puede haber consolidas parchadas y lo que hemos visto en las tomografías que les he mostrado, ¿no? Opacificación en vidrio esmerilado, ¿no es cierto? Y una ecografía abdominal en la que puedes ver adenitis, ileitis, etc. El diagnóstico diferencial: a la cabeza está la enfermedad Kawasaki, sepsis bacteriana, síndrome de shock tóxico, apendicitis, etc. Lupus, vasculitis.
Bueno, ahí pueden leer el examen de laboratorio que pides y que vas a encontrar, por favor lo leen en aras del tiempo. Em, el tratamiento en MICE son antitérmicos, antipiréticos, hidratación, antibióticos si se ha asociado con alguna bacteria, oxigenoterapia si lo requiere, enoxaparina, ¿no es cierto?, anticoagulante y inmunoglobulina intravenosa, sobre todo cuando los valores están muy, muy altos y el corticoide, sobre todo que no respondan a una primera dosis de inmunoglobulina. Bueno, esto es un poco cuánto sobreviven en la superficie. Entonces, como conclusiones tenemos los niños desarrollan una enfermedad producida por el SARS-CoV-2 de manera frecuente, el cuadro clínico es leve en su mayoría, la radiografía es normal en sus primeras fases, el manejo es fundamentalmente sintomático y con soporte respiratorio y debe tenerse las precauciones para evitar contagios con la frecuencia que se ha dado entre los adultos. Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Doctora, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dime. Eh, es con respecto al síndrome inflamatorio multisistémico. Al ser multisistémico, ¿hay algún órgano que sea el más afectado, o sea, que sea el más comprometido, o todos los órganos son El de igual manera? cardiovascular, el cardiovascular es el más grave. Casi siempre está afectado, pero digamos, hay diferentes niveles de gravedad. O sea, puede ser leve, moderado. Los que están graves o los que tienen ya patrones de alteración y de pronóstico también van a la UCI. ¿Ok? Pero o sea, tú ves al niño que viene con rash, con diarrea, con fiebre. Algunas veces nos hacen problema de insuficiencia renal no grave, ¿ya? Y las alteraciones cardíacas son a lo que más debemos estar atentos. Por eso que es el órgano más afectado. Amén si MIS o PIMS le da a un niño cardiópata. ¿Me están entendiendo? Por eso les comento, este chico de 12 años era un chiquito altito, pero que estaba por transferirse a Lima por su problema de miocardiopatía dilatada, ya con problemas anteriores, hospitalizaciones anteriores, y ese niño se nos murió. Salió de alta, la mamá dijo que lo iba a llevar a Lima, pero no sucedió nada de eso y más bien lo descuidó, no trajo sus controles y regresó como a los 15 días ya muy grave y bueno, falleció. ¿Alguna otra pregunta para que empiece el seminario? Analú. Creo que ya no hay No, más preguntas, doctora. Ya, entonces por favor, Néstor, suban su seminario. Sí, doctora, ya vamos a cargar las diapositivas. Ok. Listo, doctora, creo que ya se ve. Buenas tardes, doctora, compañeros todos. Vamos a presentar el seminario de SOVA, asma y crisis asmática. Siguiente, por favor. Yo empezaré. Mi nombre es Leonardo Flores Gallegos, con el síndrome de obstrucción bronquial. Este es un conjunto de manifestaciones clínicas que se caracterizan por sibilancias, expiración prolongada y tos, que van a tener un grado variable de intensidad. Normalmente, en la imagen derecha pueden verlo, el flujo de aire dentro de las vías respiratorias es de tipo laminar. Lo que ocurre en este síndrome es una reducción en el diámetro de las vías aéreas, por lo que para mantener el flujo a través de esa reducción, el caudal en este punto aumenta y por lo tanto lo que se producen son turbulencias. Estas turbulencias las vamos a percibir como sibilancias. El niño, a diferencia del adulto, tiene ciertas particularidades anatomofuncionales que influyen en el síndrome. Empezando, tenemos que el diámetro o el calibre es menor y la importancia que tiene esto es el grado de afectación. Como pueden ver en la imagen inferior izquierda,
Como ejemplo, se pone la presencia de edema de 1 milímetro en la tráquea del niño, que va a disminuir la luz en un mayor porcentaje que en el adulto. Las narinas del niño o el neonato son estrechas y esto puede condicionar una obstrucción. Cuando hay una obstrucción nasal, puede desencadenarse dificultad respiratoria. La epiglotis es más larga y proximal. La lengua en la imagen superior derecha pueden ver que ocupa gran parte de la cavidad oral y orofaringia, y es por eso que hay una facilidad para que se obstruya la vía aérea. Otra diferencia importante es que en la región del cartílago cricoides va a ser en el niño más estrecha, por ello la forma va a ser de un cono truncado. Continuando, tenemos que ya mencioné el diámetro, tamaño y calibre. También en el niño hay una tendencia a mayor secreciones que en el adulto, y esto se va a ver exagerado aún más en presencia de enfermedad. En el tórax óseo podemos ver que las costillas del niño son blandas y no están calcificadas, y esto va a conferir una gran flexibilidad, pero esto aumenta el trabajo respiratorio. También el diafragma y los músculos intercostales, en caso de un prematuro o un recién nacido, son pobres en miofibrilla tipo 1. Esta pobreza va a generar fatiga o falla respiratoria frente a cualquier condición que aumente el trabajo ventilatorio. Y también se menciona la ventilación colateral. Los poros de Kohn están cerrados, que normalmente estos permiten una distribución homogénea del aire alveolar. Etiológicamente, principalmente son las infecciones virales, un 80% del virus respiratorio sincicial, parainfluenza, adenovirus, influenza. También podemos ver asma de lactante, fibrosis quística, el cuerpo extraño en la vía aérea, un tapón mucoso, irritantes inhalados y una discinesia ciliar. Mencionar que las infecciones virales las podríamos ubicar principalmente relacionados cuando hay brotes epidémicos, por ejemplo, durante el invierno. Los factores de riesgo es importante el sexo, pues es más común y grave en varones, también es más grave en menores de 6 meses. También tenemos la inmadurez inmunológica, el bajo peso al nacer y los prematuros en este aspecto. Socionómicamente, el nivel económico bajo, la baja educación de los padres o el lugar incluso de la residencia de la familia es un factor de riesgo. Ambientales, tanto relacionado, por ejemplo, al lugar de residencia, está la exposición al humo, que puede ser tanto por la contaminación atmosférica o lo que son originados domésticamente por la misma familia, como la quema de combustibles o la quema de basuras, la exposición al tabaco o incluso a alérgenos como ácaros, cucarachas, animales con pelo, y el hacinamiento también por un mayor riesgo de transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones. Por último, el factor de riesgo nutricional va a ser importante la desnutrición, y el relacionado a la lactancia materna, el factor de riesgo es que esté relacionado a un destete prematuro. Cronológicamente hablando, el síndrome de obstrucción bronquial lo vamos a clasificar en dos. Si es aguda, va a ser el SOVA, que es un cuadro único. Y cuando son 3 o más episodios de obstrucción bronquial en los primeros 2 años de vida, este va a ser clasificado como crónico, o lo abreviaríamos como SOP-R, porque es recurrente. Este a su vez va a estar clasificado por la intensidad de sus síntomas en leve, moderado y severo. Clínicamente, este síndrome lo podemos distinguir como 3 formas. Lo voy a mencionar aquí las formas y vamos a entenderlo mejor en la siguiente diapositiva. Pues la primera forma son sibilantes precoces transitorios. La segunda son sibilantes persistentes no atópicos o tardíos. Y la tercera es sibilantes persistentes o atópicos tardíos. Aquí se puede ver más o menos la historia natural de estas sibilancias. Y la primera son las sibilantes precoces transitorios, que van a presentar síntomas más o menos durante los primeros 3 años de vida. Va a estar principalmente relacionado a una infección por virus, y estos no tienen antecedente familiar o personal de atopia ni hiperactividad bronquial. Factores de riesgo, para mencionarlo, en este caso tendríamos el tabaquismo de la madre y la prematurez.
El segundo es el sibilante persistente no atópicos o tardíos, que inicia la sibilancia después de los 3 años, y este va a continuar incluso después de los 6. Sin embargo, no hay antecedentes de atopia ni de hiperactividad bronquial. Y el último, que es el sibilante persistente o tardíos atópicos, este inicia antes de los 3 años, la línea azul, y continúa hasta ser adultos. Estos van a ser el síndrome bronquial obstructivo recurrente o van a ser los verdaderos asmáticos. En estos sí existen antecedentes de atopia e hiperreactividad. El diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico. La anamnesis tenemos que buscar la presencia de coriza, tos, fiebre moderada, dificultad respiratoria y para alimentarse, polimnia y las sibilancias que vamos a percibir. Incluso en el menor de 3 meses puede presentarse apneas. Al examen físico encontraríamos taquipnia, retracción torácica, palidez, cianosis, hipersonoridad a la percusión, sibilancias y roncos. Los casos severos podríamos percibir murmullo vesicular disminuido o ausente con ruidos cardíacos apagados y puede haber descenso del hígado y el vaso. Aquí podemos ver, por ejemplo, un algoritmo de actuación. Lo principalmente va a ser la clínica, que es lo que nos va a llamar la atención, la tos, la sibilancia, la disnea, y a partir de esto debemos empezar la historia clínica detallada en tanto de factores de riesgo, en caso de algunos desencadenantes, edad de comienzo, el patrón temporal, los síntomas que está presentando el paciente. Preguntarnos si es asma o un trastorno relacionado y a partir de ahí establecer el probable plan de tratamiento o las pruebas pruebas complementarias o de ensayo terapéutico. Hasta acá es mi parte, la dejo con mi compañera. Bueno, mi nombre es Nefeli Calcina y vamos a continuar con la exposición. El score de TAL, bueno, lo toman en consideración en muchas guías de práctica clínica. Este score evalúa 4 parámetros que son la frecuencia respiratoria, la sibilancia, cianosis y la retracción. Al evaluar estos 4 parámetros, nosotros vamos a dar una puntuación y en base a esto vamos a ver la gravedad del paciente. Si tiene una puntuación menor o igual a 5, será una obstrucción leve. Si es de 6 a 8, moderada. Y si es de 9 a más, ya tendría un proceso de obstrucción severa. Bueno, esta es la escala de Birman y Pearson, que tiene como parámetros similares la frecuencia respiratoria, sibilancia, paquetes musculares, cianosis, y también de acuerdo a la puntuación vamos a ver la gravedad del paciente. Si es de 3 a 5 será leve, 6 a 9 moderada y severa si es que es de 10 a 12. Y bueno, para hacer el diagnóstico, aparte ya de lo mencionado, nos vamos a ayudar de exámenes complementarios. Y en este caso vamos a ver en la radiografía de tórax vamos a ver todos los signos de hiperinsuflación, el aumento de los espacios intercostales, incremento del espacio retroesternal. Y cuando nosotros sospechamos de una etiología secundaria para el SOVA, también se sacan radiografías laterales y vemos también la hipertransparencia y el aplanamiento diafragmático bilateral, que básicamente es por la hiperinsuflación. También vemos horizontalización de los arcos costales, la silueta cardíaca estrecha y la disminución de la apreciación de la vasculatura pulmonar. Y bueno, aquí tenemos más exámenes complementarios. Nos vamos a ayudar, como ya dijimos, de la radiografía de tórax, con todos los signos de hiperinsuflación que ya hemos mencionado, pero también tomamos en cuenta el hemograma, el PCR, la inmunofluorescencia de aspirado nasofaringeo para ver la etiología, también se le saca un AGA, oximetría de pulso para ver la función respiratoria del paciente. Y bueno, en cuanto al tratamiento, lo vamos a hacer en base a las formas clínicas del SOVA. Si tenemos un paciente con crisis leve que ha tenido un puntaje que sea menor a 5, vamos a hacer un manejo ambulatorio. Se puede usar salbutamol con 2 aspiraciones cada 4 a 6 horas en un intervalo de 5 a 7 días y ya después se evalúa la respuesta a 24 horas. En el caso de una crisis obstructiva moderada de 6 a 8 puntos, utilizamos también salbutamol con 2 aspiraciones cada 10 minutos por 5 veces. Esto es una hospitalización abreviada.
y evaluar luego de 1 hora. Si el score de tal va a estar menor a 5, se hace un manejo como que estaríamos en un caso leve. Si es de 6 a 8, la segunda hospitalización abreviada, más corticoides sistémicos, como la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis. Luego, la segunda hospitalización abreviada se reevalúa y si el score es igual a menos 5, se trata como leve, complementando 5 días de prednisona, y si es que es mayor o igual a 6, se maneja como grave. Si es mayor o igual a 9, una hospitalización más oxígeno más corticoides sistémicos, y bueno, y en el caso de una crisis obstructiva severa, cuando el score de tal es de 9 a más puntos, se trata con oxígeno más corticoides sistémicos, una hospitalización abreviada o más hospitalización. Y bueno, entre las complicaciones tenemos la neumonía, neumotórax, el trastorno metabólico, atelectasias, neumomiastino e infecciones asociadas. Ahora vamos a pasar al tema de asma. Y bueno, de acuerdo a la definición que nos da el GINA sobre el asma, la define como una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias, y se define por la historia de síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad para respirar, una presión torácica y tos que varían con el tiempo y en intensidad, junto con la limitación del flujo de aire respiratorio. En sí, el asma se entiende cada vez más como un síndrome. En cuanto a la etiología, es difícil determinar en qué momento se origina el asma, dado que solo podemos detectarla con sus manifestaciones clínicas, y es muy probable que las alteraciones fisiopatológicas y la inflamación que posiblemente subyacen se hayan ido desarrollando con antelación. En general, se debe considerar que el asma como tal no tiene una etiología, sino más bien se trata de un proceso fundamentalmente alérgico, y que este depende de factores genéticos y ambientales, como por ejemplo antecedentes heredofamiliares, el humo, infecciones, polen, ansiedad, cambios de clima, ácaros, estrés, entre otros. Bueno, soy Álvaro Chávez. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología del asma. Este va a afectar a 200 millones de personas en el mundo, alrededor de 1 al 18%, ¿no? Según la OMS. En Latinoamérica se estima que la prevalencia es del 17%. En el Perú se estima que el 25% es afectado con cuadro de asma, ¿no? En Arequipa hay un estudio en el hospital de Yanaguara donde, bueno, estiman donde la prevalencia de asma en la región es de 15%, ¿no? Datos importantes a saber también es que el 50% de asma del adulto es alérgico y el 80% del asma infantil es alérgico también, ¿no? Esto es importante para ver la fisiopatología que posteriormente vamos a explicar. Esta es la tabla del Ministerio de Salud, donde estamos viendo la incidencia de SOP y asma en estos últimos años, ¿no? Ha estado disminuyendo gradualmente. Este 2021 solo hicieron un estudio hasta la 4ª o 5ª semana epidemiológica, por lo cual está incompleto todavía. Entonces, como sabemos, el asma va a ser un proceso crónico más frecuente en la edad pediátrica, ¿no? Y va a afectar al 15% de la población infantil mundial. Ahora, según el Foro de Salud, dicen que 1 de cada 5 niños sufre de asma, es decir, que alrededor de 65.000 niños tienen asma, encontrándose la mayoría casos en Lima por la polución, Chimbote, Chiclayo y Caipira. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a la fisiopatología del asma, la primera imagen, vamos a ver 2 vías, ¿no? Hay que tener en cuenta que puede ser por una inflamación eosinofílica, ¿no? Como también no alérgica eosinofílica también, ¿no? ¿En qué van a participar los eosinófilos? Al final, la activación es para el cambio estructural del músculo liso bronquial, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Lo que tenemos que tener en cuenta, que como hemos dicho anteriormente, la epidemiología es de que el 80% de casos de asma va a ser de manera alérgica. Entonces, el componente central del asma va a ser el desarrollo de la inmunoglobulina E por medio de la hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ocurrir toda esta inflamación? Primero, el alérgeno va a ser presentado por las células dendríticas a las células T nativas, ¿no? Induciendo su diferenciación a las células TH2, ¿no? Entonces, dos interleucinas, primero es la 4
que va a estimular lo que van a ser las células B para la estimulación o la producción de lo que son las inmunoglobulinas C, que va a ser el centro del desarrollo del asma, ¿no? Estos anticuerpos con inmunoglobulina E van a estimular a los mastocitos, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Las células azules, y estas van a producir lo que es la desgranulación, ¿no? Entonces, cuando se libera la histamina, ¿qué es lo que va a producir? Una vasodilatación, va a aumentar la permeabilidad vascular y la broncoconstricción, ¿no? Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la inmunoglobulina 5, que va a estimular el reclutamiento de eosinófilos, que hasta el final van a tener una participación en lo que vendría a ser el proceso de remodelación, ¿no? En lo que es el músculo isobronquial. ¿Qué es lo que va a producir? Hiperactividad, broncoconstricción, edema de la vía aérea y hipersecreción de moco, ¿no? De la misma manera, tenemos la otra vía, que es la vía de inflamación eosinofílica no alérgica, que ya también es producido por microbios, colípidos o el humo del tabaco, ¿no? A diferencia del anterior, en esta ya también es a través de los macrófagos y los natural killers. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el índice predictivo del asma. Con la intención de facilitar lo que es el diagnóstico del asma, se produjo, ¿no? Se produció estos índices predictivos. Tenemos el de Castro Rodríguez y el de Wilbert, ¿no? Los criterios mayores y los criterios menores. Se basa demasiado también en lo que es la anamnesis, historia de asma según en algún padre, ¿no? El diagnóstico médico de dermatitis atópica en el niño también. En caso de Gilbert, tenemos también agregado lo que es como un criterio mayor la sensibilización alérgica a uno o más alérgenos. Y como criterios menores tenemos rinitis alérgicas diagnosticadas, ¿no? En caso de Castro Rodríguez, sibilancias no relacionadas con resfriados y eosinofilia en sangre periférica mayor al 4%. En caso de Wilbert, tenemos como criterios menores a la sensibilización alérgica al huevo, leche o frutos secos. Sibilancias no relacionadas con resfriados, ¿no? Eosinofilia en sangre periférica también mayor a 4%. Entonces, esto podemos aplicarlo en lo que son los niños menores de 3 años, ¿no? Con sibilancias recurrentes, hay que tener en cuenta ese signo. Entonces, ¿cuándo va a ser positivo este índice predictivo del asma? Cuando tenemos un criterio mayor positivo o dos menores, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como factores de riesgo del asma, tenemos factores endógenos, como es la predisposición genética, ¿no? Caso de un asma atópico o una hipersensibilidad de las vías respiratorias, ¿no? Como factores ambientales tenemos alérgenos en espacios techados, alérgenos en espacios abiertos, ¿no? Sobre todo el tabaquismo, infecciones de las vías respiratorias. Elementos desencadenantes tenemos los alérgenos, infecciones virales de las vías respiratorias altas, los ejercicios, hiperventilación, el aire frío, dióxido de azufre o gases irritantes, ¿no? Dentro de los fármacos tenemos los bloqueadores, los beta blockers, el ácido acetilsalicílico. Y dentro de los antibióticos también tenemos lo que es las penicilinas, las cefalosporinas, las tetraciclinas, las eritromicinas, ¿no? El estrés y los irritantes también, como los aerosoles domésticos o los humos de pinturas. Ahora, como causas perinatales tenemos la prematuridad como causa de asma, ictericia neonatal y la cesárea, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Diagnóstico, nos vamos a basar primero en la clínica con estos 4 síntomas. Las sibilancias persistentes, la disnea, la tos nocturna, la sensación de presión en el pecho. No, ahora, después de esto, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Con las pruebas funcionales. Entre estas, la más resaltante es la espirometría. Luego tenemos la flujometría, la radiografía de tórax, el hemograma, medidas de estatus de alérgico, de IgE. En este caso tiene que ser específico para asma. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de la espirometría, vamos a tener en cuenta que si la fracción de expiración en el primer segundo se reduce, o el índice de tifenab es mayor al 0.9%, perdón, al 0.9, podemos hablar de que es un patrón restrictivo, ¿no? Un asma. Y por otra parte tenemos la prueba broncodilatadora. En caso de los niños, tiene que ser mayor al 12% la fracción exhalada. Y no es necesario que sea mayor a 200 mililitros en este caso. Basta con que la primera prueba, que es mayor al 12%, sea positiva, ya podemos hacer un diagnóstico de asma. Siguiente diapositiva, por favor. Bien,
yo soy Néstor Tupa y voy a continuar con lo que es el tema de flujometría. Y básicamente la flujometría también es una prueba, permite evaluar lo que es la función pulmonar. Se recomienda en niños mayores de 5 años, porque en menores de edad no pueden realizar bien estas maniobras respiratorias. La flujometría va a encargarse de evaluar tanto la gravedad, pero también se le puede usar para la monitorización del flujo, con el flujo respiratorio máximo, o sea, el PEF, tanto a largo plazo como a corto plazo. Bueno, eso dice en Gina. Y la clasificación se puede hacer de acuerdo un PEF menor de 100, menor de 80, leve de además, considera que bueno, el equipo tiene que estar bien mantenido y equilibrado y que se tiene que revisar por un personal capacitado. Y bueno, cuando se realiza, se toma la mejor de 3 lecturas que se hace. Siguiente, por favor. Y bueno, que también esta prueba no es tan eficaz como lo que es la espirometría que había mencionado mi compañero anteriormente. Siguiente, por favor. La radiografía de tórax no voy a mencionar mucho más los síntomas, los signos de hiperinsuflación, mi compañero ya lo mencionó anteriormente, pero la GINA no recomienda esta prueba de auxiliar de manera rutinaria. Se debería usar solo si es que hay dudas sobre el diagnóstico y para descartar anomalías estructurales, infecciones crónicas como pues tuberculosis, cuerpos extraños señalados, entre otros. Y bueno, entonces en la radiografía de tórax usualmente va a ser normal en un paciente asintomático que va a ser en los periodos de crisis. Siguiente, por favor. Eh, bueno, otro signo que más bien no mencionó mi compañera es la silueta cardíaca, que va a ser estrecha y verticalizada y va a tener una forma de gota debido al descenso del corazón, de la silueta cardíaca. Y bueno, en la imagen de la derecha está señalando lo que es en la radiografía lateral, lo que se puede ver, un aumento de la hiperlucencia, transparencia retroexternal y el aplanamiento diafragmático propiamente. Bueno, además, la radiografía de tórax nos sirve para ver lo que son posibles complicaciones del asma, atelectasia que se puede ver por colapso de los, perdón, por la presencia de tapones mucosos y también el neumotórax o neumointestino. Siguiente, por favor. Con respecto a la clasificación y la gravedad del asma, bueno, ya sabemos que una vez establecido el diagnóstico es conveniente clasificar la gravedad del asma y para poder iniciar un tratamiento apropiado. Entonces, la Gina menciona que, bueno, en base a lo que es el tratamiento podríamos más o menos definir lo que es la gravedad, es decir, vamos a ver que en el manejo escalonado los escalones 1 y 2 podrían corresponder a un asma leve y más bien los escalones 5 y 6 un asma grave, pero también existen varios esquemas que permiten clasificar lo que es el asma de acuerdo a la frecuencia de síntomas y función pulmonar, y bueno, es lo que estamos presentando ahora en esta tabla. Entonces, según esta clasificación, puede ser la clasificación de la gravedad del asma, puede ser episódica ocasional, episódica frecuente, persistente moderada o persistente grave. Y de acuerdo a lo que son la presencia de los síntomas, como sibilancia, síntomas nocturnos, la frecuencia de los episodios, la necesidad de lo que son los SABAS, es decir, los broncodilatadores rápidos, y la función pulmonar con PEP y la variación del PEP. Siguiente, por favor. Después tenemos lo que es la clasificación del control del asma, y que bueno, que también es una medida para ver en sí, esto es lo que mide los efectos del asma en el paciente. ¿Cuántos se han reducido? ¿Cuántos se pueden eliminar con el tratamiento? Entonces, para hablar del control del asma, el Gina menciona que básicamente son dos dominios, uno que es el control de los síntomas y otro de los factores de riesgo de futuros resultados negativos, es decir, lo que son exacerbaciones. De la misma manera, hay diversos tipos de cuestionarios que evalúan esto, lo que es el control del asma, pero lo que estamos presentando ahora es una tabla de la GINA, que es la clasificación de control del asma de la GINA del 2006. Entonces, según esta tabla, se puede clasificar en asma controlada, parcialmente controlada o sin control, de acuerdo a lo que son los síntomas diurnos, la eliminación de la actividad, los síntomas nocturnos, la necesidad de tratamiento de rescate y las funciones pulmonar, los pruebas de función pulmonar, perdón, y las exacerbaciones. Siguiente, por favor. Ahora, más bien, con respecto al manejo del asma, la GINA plantea lo que son los objetivos a largo plazo, que son la reducción del riesgo y el control de los síntomas. Y bueno, el tratamiento, el manejo de estos pacientes asmáticos tiene 4 pilares que son fundamentales, los cuales son la educación, que se tiene que dar a tanto a los pacientes como a los familiares, y hablar de lo que qué es el asma, el uso de los medicamentos, las características, lo que son, reconocer estas observaciones, y también habla de lo que es el manejo, automanejo y monitoreo individualizado.
Después, la evaluación objetiva de la función pulmonar, con lo que es la espirometría, que ya había hablado mi compañero, que se debe realizar para el diagnóstico, al momento del diagnóstico, antes del inicio del tratamiento y durante el seguimiento. El control ambiental, ahí hablamos de evitar lo que son factores de precipitantes o desencadenantes, básicamente los alérgenos, también lo que es el tabaquismo, que se debería evitar en el caso de los niños, el tabaquismo pasivo. Y por último, lo que es el tratamiento farmacológico, ahí son importantes lo que son los broncodilatadores y antiinflamatorios, y que yo, como ya vamos a mencionar más adelante, que se realiza con el manejo escalonado. Siguiente, por favor, el tratamiento escalonado. Bueno, en lo que es el tratamiento farmacológico, como ya había mencionado, aquí están lo que son los broncodilatadores, que son básicamente el SABA y el ABA, los SABAs de acción corta y el LABA de la acción larga. Los anticolinérgicos, básicamente los antimuscarínicos también pueden ser útiles, las antinas, y los antiinflamatorios, las cromonas, no son, tienen una efectividad muy alta en lo que es reducir la inflamación, los antileucotrienos, y más bien lo que son el pilar del tratamiento del asma, los corticoides, básicamente los inhalados. Y bueno, los últimos que han aparecido, los anticuerpos monoclonales, que pueden ser antiinmunoglobulina E, como el omalizumab, anti-interleuquina 5 y antirreceptor de interleuquina 5. Siguiente, por favor. Y bueno, con respecto al tratamiento, ahora la GINA lo clasifica, además de lo que son broncodilatadores y antiinflamatorios, menciona lo que son medicamentos aliviantes o de alivio o relievers, que básicamente ya hablamos de lo que es la terapia de rescate, porque para inducir lo que es la broncodilatación ante la presencia de síntomas agudos. Y por otro lado, los medicamentos de control, que eso ya hablamos más que todo de la terapia de mantenimiento, donde los glucocorticoides inhalados son el pilar de esta parte. Siguiente, por favor. Y por último, los equivalentes de glucocorticoides. Bueno, esto es tomado de la GINA de este año, y ahí vemos lo que son los glucocorticoides inhalados más importantes, como la glucosamina y la fluoxetina, que tienen dosis altas, medias o bajas, y que usualmente la mayoría responde a lo que son dosis bajas. Y bueno, con eso terminaría mi parte. Gracias. Bueno, soy Catherine Miranda, vamos a continuar con el tratamiento. Según la GINA nos indica para el tratamiento para niños menores de 5 años, nos da 4 pasos. En el primer paso nos indica que debemos dar betagonistas inhalados de acción corta según sea necesario, y todos los niños que experimenten episodios de sibilancia deben recibir estos SABAs inhalados para el alivio de sus síntomas. En el paso 2 nos indica corticoides inhalados en bajas dosis, y como otras opciones de control podría añadirse antagonistas de receptores de leucotrienos. Y bueno, según sea necesario, también añadirle betagonistas de acción corta. En el paso 3 ya subimos la dosis de los corticoides inhalados. Perdona que te voy a molestar. No sé si está de acuerdo así o como lo has traducido, pero en el paso 1, o sea, ya se está hablando que no se da a ningún paciente solo salbutamol. Si tú diagnosticas de asma, se debe agregar ya un corticoide inhalado de dosis baja, junto con el beta 2. ¿Por qué? Porque según las últimas guías reportan que cuando hace el debut, tú no puedes saber qué tan grave va a ser este primer episodio o esto cuando recién se hace el diagnóstico, porque ustedes saben que muchas veces, sobre todo en niños y aquí en Arequipa o en zonas de la sierra, dicen los papás que no hay asma, ¿no? O que se han venido a curar del asma de Lima, se han venido a vivir a Arequipa y tantas cosas. Eso mismo sucede en Estados Unidos. Y ese debut que se dice, o cuando tú empiezas, porque antes se decía, tú diagnosticas de asma, das salbutamol porque no tenemos terbutalina, y con eso bastaba y sobraba y ver qué pasa con el paciente. Pero ha habido casos de muerte porque no se ha sabido, o sea, darle más importancia, que es la primera vez, a la gravedad. Entonces, por eso se dice que se inicie con un corticoide inhalado ya en el paso 1 con dosis bajas. ¿Ok? Continúa, por favor. Lo demás sí está bien. Ok, doctora. Bueno, en el paso 3 ya aumentamos la dosis de los corticoides inhalados, y puede estar asociado con un betagonista de acción corta y con un receptor de los antagonistas de los leucotrienos. Y ya el paso 4 debemos continuar con el controlador y derivar a una evaluación especializada. Y también consideran los glucocorticoides vía oral en bajas dosis y los antiinmunoglobulina E. Ahora, para el tratamiento de los niños de 6 a 11 años, bueno,
Si es que presentan síntomas 2 veces al mes, se le dan dosis bajas de los corticoides inhalados. Si es que presentan síntomas 2 veces o más al mes, pero se les coloca dosis diarias de los corticoides inhalados, y podemos asociar receptores de los antagonistas de los leucotrienos y, según sea necesario, añadir SABAs o dosis bajas de corticosteroides inhalados del formoterol. En el paso 3 son dosis bajas de corticosteroides inhalados más un LABA, o puede ser una dosis media aumentando las dosis bajas de los corticosteroides inhalados, o también puede ser dosis muy bajas de los corticosteroides inhalados, que es el formoterol de mantenimiento y alivio, que es el MART. En el paso 4 aumentamos las dosis de los corticosteroides inhalados y asociamos con un LABA. Y también puede ser otra opción utilizar dosis bajas de corticosteroides inhalados con formoterol como mantenimiento y alivio. Y en el paso 5, remitir a una evaluación fenotípica y dar dosis altas de corticosteroides inhalados más un LABA con una terapia complementaria con los antiinmunoglobulina E. Ahora, en cuanto a la crisis asmática, vienen a ser episodios agudos o subagudos caracterizados por una inflamación, hiperactividad y obstrucción reversible de la vía aérea. Básicamente es una exacerbación del asma, y los síntomas pueden aparecer de manera progresiva o abrupta en pacientes ya diagnosticados con asma, o puede ser una forma de inicio de dicha enfermedad. En cuanto a los factores desencadenantes, tenemos las infecciones respiratorias virales, el estrés, ejercicio, factores ambientales, fármacos como por ejemplo los antibióticos, el ácido acetilsalicílico, o también pacientes que no estén continuando de manera correcta con su tratamiento. Tenemos una clasificación de la crisis asmática en leve, moderada y severa, de acuerdo a estos signos y síntomas, como por ejemplo la frecuencia respiratoria, disnea, tiraje, los estertores. Por ejemplo, en leves, que presentan sibilantes expiratorios, lo clasificamos como moderados, es que presentan sibilantes expiratorios e inspiratorios, y severo cuando hay muchos estertores o simplemente no hay sibilancias, o sea, sería un tórax silente. Así como los signos y síntomas, tendríamos el murmullo vesicular, lenguaje. Entonces, en esta tabla, de acuerdo a cómo se presenta nuestro paciente, lo vamos a clasificar en leve, moderada, severa. Ahora, en cuanto a los exámenes auxiliares, la determinación de la gasometría es muy útil para determinar el estado de la ventilación de nuestro paciente y oxigenación. Aquí tenemos en la tabla los valores normales en los que debería estar nuestro paciente. Si es que están elevados, ya deberíamos continuar, por ejemplo, pidiendo exámenes imagenológicos como este, que es una radiografía de tórax, que presenta típicamente en una crisis asmática un tórax en campana, en una radiolucidez aumentada y un engrosamiento del intersticio peribronquial, y puede estar asociado a diversos grados de hiperinsuflación pulmonar. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos para cada tipo de crisis de leve, moderada o grave. En cuanto a la leve, iniciamos salbutamol, 2 a 4 pulsaciones con cámara, y debemos valorar si es que ya ha consumido recientemente corticoides orales, y reevaluar a los 15 minutos. Si es que responde, procedemos con un alta, y si es que no responde, ya lo clasificamos como una crisis moderada, donde colocamos salbutamol de 6 a 8 pulsaciones con cámara. Otra alternativa sería el salbutamol nebulizado, 0.5 miligramos por kilo, más el oxígeno hasta que llegue a una saturación del 94 al 98%, añadido los corticoides orales, y reevaluamos después de 15 minutos. Si es que no responde, ya lo clasificamos como una crisis asmática grave, donde colocamos oxígeno hasta que llegue a una saturación más del 94%, más el salbutamol nebulizado, más el bromuro de ipratropio. Y como alternativa tenemos el salbutamol de 8 a 10 pulsaciones con cámara, bromuro de ipratropio 2 a 4 pulsaciones con cámara, más los corticoides orales. Y bueno, ya reenviar al hospital para proceder con un transporte medicalizado. Estas son las referencias bibliográficas que hemos utilizado para la exposición. Y esto, doctora, gracias. A ver, algunas preguntas. Quien quiere preguntar, levanta la mano. ¿Cuántas Analu tenemos? ¿Cuántos alumnos en la clase en este momento? Doctora, somos 23.
¿Nada más? ¿Cuándo tienen examen? Justo hemos dado examen de primera fase ayer y bueno, de segunda fase todavía faltaría, dos semanas más o menos. ¿Qué ha pasado pues con tus compañeros? ¿Cuántos deben haber? ¿60? Sí, doctora, 73. Ya, yo le voy a decir a la doctora Nancy que ya no voy a dar clases para 20 alumnos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Uno se prepara, da para 20 alumnos? No sé. ¿No les toman selección? Perdón, ¿no les toman asistencia? No, doctora, no es obligatoria la Por si cita. acaso, por si acaso. Para pediatría 3 se toma examen y el que no viene no da el examen, por si acaso. Ve comunicando a los compañeros que los que tienen mucha incidencia de faltar, de verdad. Ahora, yo no sé, pues a veces ustedes nada más hacen los seminarios, pero la doctora Zavala prepara los seminarios. ¿Y qué te ha parecido, Analu, a ti, lo que acaban de dictar el seminario? ¿Entendible? Sí, doctora. Sí, pues no sé qué era. Bueno, primer expositor, haga una pregunta y le preguntas por número de orden. ¿Tienes ahí alguna lista? ¿O no, Analu? Sí, doctora, aquí en el grupo de participantes podemos ir haciendo en ese orden. Ya, a ver. Primer expositor, haga una pregunta. Sí, doctora, mencioné diferencias anátomo-funcionales entre el niño y el adulto. Mencioné varias, pero de pronto podría Ya. mencionar al menos El 3. tercero que está en la lista de asistencia. Analu. Sí, doctora, sería, bueno, Álvaro, pero él ha sido expositor, así Uno más que, abajo. bueno, hay otro Álvaro Sebastián García. Ya. ¿Estás, Álvaro? Bueno, va a ser difícil así porque se callan y punto, ¿no? Como no hay esto, pueden haber dejado también prendida su computadora y nada más. Doctora, ¿ya se me escucha? Sí. Álvaro, ¿eres? Álvaro García González. Ya, entonces escucha la primera pregunta. A ver, nuevamente repítele, por favor. Sí, doctora, mencioné las diferencias anatomofuncionales entre el niño y el adulto. Quería que al menos me mencione por lo menos 3 de los casi 10 que mencioné. Bien, bien buena gente eres, ¿ah? Mi compañero Leonardo mencionó, entiendo las diferencias que era la tráquea y los bronquios, encuentro también el calibre que había una gran diferencia. También había mencionado que en el niño había tendencia a una mayor secreción. Y otra fue que, que la lengua, pues el tamaño. Y también ¿Qué pasa con ah, la lengua, pues? que era más grande Ah, ya. en el adulto. Ya. El segundo expositor, una pregunta para el que está al ladito de Álvaro. Analu, ¿quién es? Sí, doctora, sería Clarita Vega. Clarita Vega, ¿estás? ¿Me oyes? Creo que no me oye. Ya. El que está en posición arriba de Álvaro, que acabas de llamar. ¿Quién Sí, es? doctora, él es el primero de la lista, así que estoy yendo para abajo, o sea, en ese orden. Ya, ya. Después estaría David Chipano. ¿Está? Sí, doctora, sí estoy. Ya. Segundo expositor, hágale una pregunta. Bueno, en el tema del asma, me gustaría saber si ha puesto atención sobre cuál es la etiología del asma. Bueno, mencionaste que la etiología del asma básicamente es de origen alérgico, ¿no? Y también puede, bueno,
también puede depender de algunos factores genéticos, como los ambientales, por ejemplo, el humo, el polen, de repente los cambios de clima. ¿Qué le falta? Infecciones, también podría ser estrés, Así ácaros, es. ansiedad. ¿Ese es para crisis o es para asma? Porque es diferente, para crisis es diferente que para asma. ¿Para qué le preguntaste? Para asma, doctora. Ah, ya. El estrés no es, por ejemplo, el estrés es bueno para crisis. Sí, Bueno, doctora. chicos, ha estado bastante claro, creo, la exposición, el seminario. Ustedes tienen que saber diferenciar cuando hablamos solo de sibilancias, que es antes de diagnosticar asma, crisis asmática, estatus asmático. Y ya cuando repite, menores de 5 años se llama SO o SOBA, y mayores de 5 años se llama hiperreactividad bronquial. Pero aquellos que hacen, por ejemplo, de 6 años, tres hiperreactividades bronquiales, ya tienes que estudiar para diagnosticar asma, ¿ok? Y para crisis tiene diferentes modalidades en lo que es los factores, por ejemplo, desencadenantes. Amén de hablar los factores de riesgo para sufrir asma, ¿ok? Entonces, todo ello tienen que aprender a separar, porque a veces llegan al internado y me lo mezclan todo a la vez, ¿ok? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima. Chao, chao. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.